Yo decía al comienzo del noticiero, hay una manda constitucional que habla sobre las cárceles, que deben ser sanas, que deben ser no para castigo, sino para reinsertar a las personas, pero esto no ocurre, ¿no? Y no, con el modelo de cárcel que tenemos, esto no ocurre. Sí, nosotros tenemos dos planos, el plano normativo, el plano de las leyes, donde todo es el deber ser, es correcto, digamos, pero en el plano de la práctica eso no pasa. No es un problema de Santa Fe, es un problema de la Argentina y de toda Ujú. Latinoamérica en general, en donde hay cárceles muy sobrepobladas, digamos, con todo un discurso legal que lamentablemente con este modelo y con esta infraestructura no se puede cumplir, digamos. La Constitución Nacional da la punta, que dice que las cárceles serán sanas y limpias y no para castigo, sino para seguridad Ujú. de los reos y que todo lo que pasa es responsabilidad de los jueces, dice. Después la ley de ejecución penal se encarga de desarrollar, de reglamentar cómo es ese pasar por la cárcel y establece una serie de cuestiones que si bien los pasos se cumplen formalmente, pero no tienen un verdadero sentido de reinserción social, que implica la reeducación de esas personas, o sea, trabajar con esas personas que han cometido delito, en el mejor de los casos, porque hay un alto porcentaje de personas con prisión preventiva que muchas veces después son absueltas. Eso ya se sabe, ¿no es cierto? Pero de las personas condenadas, eh, digamos, con pena privativa de libertad, están privadas de libertad para algo. Ujú. No es meramente un castigo, no es un castigo, sino que están para algo, para poder volver a la sociedad reeducadas, resocializadas. Muchas veces es el primer contacto con el Estado que tienen estas personas, que generalmente provienen de los barrios, de los sectores sociales más humildes, de condiciones económicas, de recursos económicos más bajos, digamos. Sí, cuando muchas veces los especialistas dicen, no solamente en Argentina, sino en muchas partes del mundo, las cárceles están llenas de pobres. Dice, Así porque es, lamentablemente. básicamente es eso, ¿no? Y se va con todo, el poder punitivo va con todo sobre generalmente el ladrón más torpe, ¿no? O el que comete el error Claro. y después no puede defenderse. Sí, digamos, acá en la provincia de Santa Fe, con el advenimiento del nuevo sistema, la justicia ha avanzado de la Ujú. mano de los fiscales, de los jueces también, en la investigación. Falta un poco la coordinación con el esquema federal, digamos, que tiene todo lo que es narcotráfico, lavado de dinero, son de competencia federal, viste que coexisten la Claro. justicia provincial con la federal, que Ujú. es para ese tipo de casos, que son extraordinarios. Se ha avanzado. El tema es que es mucho más difícil investigar el delito de guante blanco o el narcotráfico en la escala más alta, digamos, de la complejidad que es esa actividad, la narcocriminalidad, y es mucho más fácil caer sobre el último eslabón. Claro. Cuando uno recorre las cárceles, a primera vista uno ve que es gente muy humilde la que está, y dentro de esa, digamos, en el imaginario popular, por ahí está que, digamos, son todos presos de alto perfil por hechos gravísimos, y no es así, porque el 70% de los presos en la provincia de Santa Fe, relevados por un observatorio del mismo Poder Ejecutivo, el 70% son muchachos muy jóvenes de 10. Ahí perdimos el audio. Debe estar entrando una llamada a lo mejor, es probable. Y Ahí está. menores, con penas muy chicas. Entonces eso también, digamos, es algo que se tiene que tener en cuenta porque en esa misma cárcel vamos a tener pabellones de 80, 100, 100 hasta 110 muchachos. Ujú. Hay gente condenada por delitos muy graves y gente que, si bien ha tenido problemas de conducta frente a la ley penal, ha tenido conductas reprochables penalmente, por eso tienen una privación de libertad, eh, lo han hecho, digamos, esa falta de conducta o ese disvalor en su conducta es mucho menor. Entonces es absolutamente nocivo eso, porque Claro. esos chicos jóvenes, que yo no digo que sean buenitos ni pobrecitos, pero el Estado tiene que trabajar de una manera rápida y activa con esos pibes para que no vuelvan a la sociedad ah, empeorados, digamos, sino mejorados después de haber pasado la pena en el encierro.
Y lo mismo para los que cometieron delitos graves, porque sabes que la prisión perpetua, de hecho perpetua toda la vida, no existe. Hay un máximo entre 25 a 35 años, que es el máximo de pena que una persona puede estar efectivamente privada de libertad. Es decir, que si esa es una persona apresada joven, como pasa en la mayoría de los casos, porque la mayor población tiene entre 18 y 24 años, suponete una pena larga, como máximo 35 años, a los 50, 60 años sale otra vez. Es digamos, el caso más extremo, pero después la mayoría son penas cortas, porque los delitos son delitos leves, no tan graves. Entonces la pena es proporcional al delito cometido. Jacqueline, hacías referencia a que muchas veces cae sobre los jueces, ¿no? La responsabilidad. Cuando, por ejemplo, un preso obtiene un beneficio que en realidad es un derecho, pero es un beneficio, por ejemplo, de salidas transitorias. Claro, cumple Sí, un determinado tiempo de su pena y tiene esa posibilidad. Lo que así es. sigue fallando, digo, es la reinserción, ¿no? Porque ese preso salió, pero no ha tenido una posibilidad de reinsertarse socialmente. Nadie quiere Sí, bueno, contratarlo, nadie quiere ayudarlo. sí, pasa eso. Acá vamos a aclarar esto para que no haya una mala interpretación de lo que dije. La responsabilidad de los jueces Mm, tiene que ver con todo hecho vinculado a la libertad. claro, Que una persona entre a la cárcel o salga de la cárcel son resoluciones judiciales. Eso depende de los jueces. claro. Nadie va a ir preso si un juez no lo determina. Nadie se va a otorgar la libertad si un juez no la concede. ¿Mm? Esa es la responsabilidad de los jueces. Los presos tienen ese beneficio, para que la gente lo sepa, no en los casos de hechos graves, ni cometidos con armas de fuego, ni que impliquen delitos contra la integridad sexual. O sea, hay una larga lista que quedan excluidos de la posibilidad de obtener los beneficios de salida transitoria y de libertad condicional. Pero supongamos el caso de un preso que cometió un delito, por ejemplo, de hurto o de robo, sin haber lesionado a ninguna persona y sin arma de fuego. Bueno, cuando tiene, con la progresividad de la pena, si el preso hizo conducta, así se llama, o sea, se portó bien adentro de la cárcel, cumplió con todas las cosas que tenía que cumplir dentro de la cárcel, llega un momento que tiene la posibilidad de obtener el beneficio de la salida transitoria. Y luego la libertad condicional. ¿Qué es eso? En realidad, siempre se piensa en un beneficio en función de la sociedad, porque es una puesta a prueba de esa persona que sale y entra y tiene que tener un control del Estado. Ese control y ese acompañamiento lo hace el Poder Ejecutivo a través de lo que se llama patronato de liberados, así lo conoce, se conoce, digamos, en el mundo socialmente. Bueno, eso es algo que viene fallando, no es de ahora. Es un sector del Estado donde históricamente no se ha puesto mucha atención, no se derivan muchos recursos y es muchísima la gente que tienen que controlar. Entonces, se da un índice muy alto de reincidencia porque esos muchachos vuelven sin haber sido resocializados porque no se trabajó con ellos en la educación, en los oficios, en construir una disciplina. Vuelven a la sociedad, vuelven al mismo lugar de donde habían salido y ni siquiera vuelven a la misma situación, porque generalmente vuelven a una situación empeorada, porque la cárcel les hizo perder muchas veces el trabajo que tenían, o la familia, o la contención que tenían de alguna pareja o de alguna familia. O sea, la cárcel genera efectos, tanto en la persona presa como en su entorno familiar. Por supuesto. Estigmatiza una serie de cosas, son los efectos de la prisonización, que no es algo que lo digo yo, digamos. Esto tiene que ver con las ciencias jurídicas y con las ciencias sociales. Son investigaciones, avances que se han hecho desde el plano científico-social, pero que lamentablemente no tienen una repercusión concreta y práctica en la práctica, en la realidad, que redunde en que, bueno, la persona perdió la libertad, que es el bien más preciado después de la vida. Bueno, fue preso en un lugar en donde pudo pasar una pena, que es la privación de la libertad, pero aprovechando ese tiempo de encierro, con un trabajo que hace el Estado sobre esa persona, pensando no solo en esa persona y sus derechos humanos, sino también en la sociedad, que la sociedad incluye el colectivo de víctimas concretas y todos somos víctimas potenciales en la sociedad. Porque hoy por hoy, digamos, con los hechos que se viven, no estamos en el extremo de lo que pasa, por ejemplo, con los maras, con las pandillas y demás en algunos lugares de Centroamérica,
Pero sí tenemos una problemática muy concreta en Rosario, en Santa Fe, y que lamentablemente se extiende o se va extendiendo poco a poco a otras ciudades del interior de la provincia que, digamos, hasta hace poco tenían mucha paz y ahora se dormía con la puerta abierta y ahora, bueno, ya son por ahí lugares donde uno lee todos los días, por lo menos yo recibo un boletín con todas las, este, las noticias vinculadas al tema penal y uno ve en las 5 circunscripciones hay causas y cada vez, digamos, los hechos de violencia uno ve que se van también corriendo esos lugares donde también han crecido los cordones periféricos que tienen que ver con la pobreza. Entonces, acá hay cosas que hay que tener en claro. No es que la gente pobre, por ser pobre, cometa delito, ni Claro, todos los pobres no, cometen delito. Ni todos los que son atrapados son todos los que cometen delito. Hay mucha gente que comete delito y no es atrapada por el sistema. por supuesto, El hay una Estado atrapa a selectividad, sí. algunos. El Estado atrapa a algunos. Ujú. Y de esos algunos que atrapa, la mitad o un poquito más son los que tienen condena y cuando salen hay un alto nivel de reincidencia. Y esa es la mejor demostración de que es una cárcel que no resocializa, porque inclusive mientras están en salida transitoria o libertad condicional hay un alto índice de reincidencia, o sea, todavía no reincidencia porque todavía no terminaron, pero rompen las reglas de conducta y vuelven adentro cuando Claro, son atrapados. Inclusive, como señaló el ministro de Seguridad, de todas las muertes que hubo el año pasado, por ejemplo en Rosario, 22 eran muchachos que estaban con este tipo de beneficios. Quiere decir que salen y están vinculados al mundo criminal, quizás más que antes de haber entrado a la cárcel, ahí adentro hicieron las relaciones y fallan los controles del Estado. claro que sí. A ver, Es una no es gran una cuestión discusión, de ¿eh? este gobierno, sí, es una gran discusión. A mí lo que me alegra, a mí me falta un mes para terminar el mandato y pasé por 2 gobernadores. Y además ya antes yo era jueza, después fui camarista penal también, Ujú. así que fueron varios periodos de gobierno de distinto color político, de distintos gobernadores, algunos puso un poco más el acento en una cosa, otros en otra, algunos construyó una cárcel más que otra. Actualmente se han construido, se han ampliado pabellones, se hizo acá en Santa Fe la alcaidía en Las Flores, pero eso no es suficiente, porque eso es una mirada muy parcial, que es mirar solamente, bueno, lo estructural, que estamos reatrasados porque hay mucha más gente de lo que la estructura edilicia puede soportar. Pero eso trae una serie de problemas y, digamos, por ejemplo, el tema de los controles postpenitenciarios es un tema que viene fallando históricamente. Entonces es una cuestión de concepto y de toma de posición política estatal a ver qué hacemos con esto. Lo que a mí me alegra es que hoy esté sobre la mesa, que hoy sea un tema de debate. Y la sociedad tiene que empezar a verlo también, que es no que los presos se pudran en la calle, en la cárcel, porque eso vuelve a la sociedad empeorado, está demostrado. Hay que, digamos, abrir un poco la cabeza con esto y pensar en programar otro esquema, otro modelo de cárcel donde se trabaje mucho con las personas. Bueno, esa es un poco mi idea.